Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secreto CEO. El podcast que ven los emprendedores, los empresarios, los visionarios, toda persona que tenga una idea de negocio o un negocio ya corporativo corriendo. Este es el podcast que ven. ¿Por qué? Porque aquí decimos lo que está in y lo que no en los negocios o emprendimientos. El día de hoy tengo conmigo una invitada muy especial para mí. La conocí no hace tanto tiempo, pero se ha convertido en parte muy especial de lo que estoy realizando ahora con diferentes proyectos. ¿Quién es Viviana Cafuri? Viviana Cafuri es experta en todo lo que tiene que ver con marketing, sea digital o sea tradicional u offline, como se dice. También ella es fundadora de lo que es Cafuri Magazine, Cafuri Meet, Cafuri muchas cosas. Cafuri muchas cosas. ¿Cómo estás, Viviana? Indira, muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Tenemos tantos temas, señores. Ustedes no saben todas las cosas que podemos hablar con Viviana. Pero antes de que hablemos de marketing y de la diferencia del tradicional y el digital y todo lo demás, háblame un poco de quién es Viviana Cafuri, todos los puestos que tiene, que alguien me dijo por ahí que tienes mucho. O sea, cuéntame un poco. Las mamás son muy chismosas. Muy intensas, muy intensas. Sí, bueno, te cuento que quién es Viviana Cafuri. Viviana Cafuri es una mujer, madre de 2 hijos adolescentes, empresaria, emprendedora, honesta, afectiva, cariñosa, ante todo muy amiga, leal. Esa es Viviana Cafuri. Me gustó la parte de leal. Sabes que se dice fácil, pero es difícil encontrar personas leales. Totalmente. Muy difícil encontrar personas leales. Yo, por ejemplo, soy una persona que, aparte de ser leal, tú no sabes lo importante que es para mí la lealtad. O sea, cuando alguien no es leal conmigo o con principios o incluso con palabras que hemos intercambiado y esa lealtad se rompe, para mí es una cosa que eso no vale dinero, eso no vale nada. Ya se rompió, se acabó, hasta ahí te llega la persona. Viviana, ¿colombiana? Colombiana. En Estados Unidos, ¿cuándo emigras? ¿Cómo vienes? Cuéntame de esto. Bueno, te cuento, Indira, que llegué a este país hace 23 años con una maleta cargada de ilusiones, como suena cliché, pero es verdad, nos pasa, yo creo que a la mayoría de los inmigrantes en este país. Siempre tuve la idea de vivir aquí, tenía eso marcado. Me gradué en Colombia, estudié, trabajé. El mismo día que me estaba pidiendo como un permiso, en Colombia me estaban ascendiendo. Entonces tuve que tomar una decisión cuando llegué aquí. Es más, mi madre se dio cuenta 2 días después de que me había venido para este país. ¿Qué? Sí, ni siquiera ella sabía. Lo traía muy bien guardado. Así que fue algo que tenía en mi corazón, venir para acá. Y afortunadamente se me dieron las cosas, no fue fácil, no ha sido fácil, hice los trabajos que todo el mundo llegamos a hacer, no son menos ni los quiero descalificar, al contrario, siento que son muy duros, son muy fuertes y que son personas demasiado berracas, como decimos en mi país, cuando los hacen. Pero yo sentía en mi corazón que eso no era lo mío, no estaba haciendo lo que yo quería. Por eso rodé en tantas cosas a la vez, hasta que decidí emprender con el padre de mis hijos, mi ex marido. Decidimos empezar y montar una empresa, que en ese momento fue algo simbólico. Nos dijeron hagan unas tarjetas de presentación y por ahí arrancamos. Y como todo, puerta a puerta y con el mercadeo tradicional. Wow, realmente escucharte es como, te soy sincera, reflejarme. Qué bueno. Reflejarme. Yo tengo en este país casi 20 años.
igual, no fui una exiliada económica, no vine porque el país estaba, no, yo vine porque quise, porque quería probar otras cosas, porque sentía que ya en mi país tenía como un techo, o sea, como ya hice esto, ¿qué me queda? Me voy. Tal vez quedaban muchas cosas por hacer, pero yo en ese momento no las visualizaba. Exacto. Y cuando llegué aquí me pasó igual, o sea, hice trabajos como todos. Por eso cuando la gente dice, porque yo trabajé en un supermercado y yo vendí ollas y yo cuidé niños. Sí. Es parte de la historia. Sí. O sea, no podemos victimizarnos por eso. Hay gente que lo hace todos los santos días y como tú dices, de verdad, mis respetos, me quito el sombrero. Sí. Entonces, no podemos visualizarnos ahí o quedarnos ahí. A mí me ocurría, igual que a ti, por eso te digo que me identifico, que yo decía, yo sé que esto es para pagar mis biles, pero este no es el final. O sea, esta no es la meta, este es un camino. Y todo eso que me ocurrió, me pasó en esos años, es lo que hicieron la Indira que soy. Yo recuerdo que mi hija me dice, mami, si tú te hubieses quedado en Santo Domingo, digo yo, no fuera quien soy ahora. No. Fuera una gente tal vez bien también, económicamente estable y todo lo demás, pero fuera otra versión de Indira, no fuera esta. En ese momento, ¿tú pensabas eso? O sea, como esto es el camino para lo que yo quiero. Cuando yo me vine, yo venía era pensando porque me gustaba mucho el sistema del país. Porque en mi país, desafortunadamente, tenemos un desorden tanto a nivel social, político, nuestra misma cultura, y en ese momento para mí no era lo que yo quería, no estaba como en mis exigencias personales. Entonces quería salir como de ese círculo en el que estaba. Entonces al llegar a este país yo no estaba visualizando más allá de lo que yo quisiera hacer o no en ese momento, no lo veía como la meta que quisiera, sino que yo quería salir de eso, de ese estrés en el que vivía, ¿sí? Que me van a robar, que la gente estás manejando y está encima tuyo, el pito, y yo eso no quería. Entonces, esa era una de mis motivaciones grandes. Cuando llegué aquí y ya en este país, entonces ya empecé a ver como otra parte de mí, porque este país a la final me enseñó, me pulió, porque me tuve que enfrentar conmigo misma, ¿sí? Habían cosas, viene uno de que, no sabe cocinar, no sabe arreglar una casa, entonces son cosas que yo tuve que aprender a hacer y volverme esa mujer que yo, lo que tú dices, ese camino a lo que quiero ser. Entonces, no, las dos partes de mí las amo, los dos países de mí los amo, porque cada una me dio dentro de sí esa quien soy ahora. Colombia, tengo mis costumbres, tengo mi familia, tengo ese sabor, esa malicia indígena que nos caracteriza a todos los latinos, hispanos, y de Estados Unidos tengo mis hijos, tengo este trabajo, esta profesión, tengo ese bienestar que quise tener en un momento dado, así que de los dos tengo lo mejor y me encanta, y eso es lo que me gusta ver. Así es, yo cada 4 de julio cuando dicen, pero ¿por qué tú celebras la independencia de Estados Unidos y tú eres dominicana? Yo, porque este país me adoptó. Total. O sea, tú tienes más de 20 años, yo que tengo 20 años, ya es casi la mitad de mi vida que tengo aquí, entonces siento como ese agradecimiento, así como siento que tú lo dices, quiero y amo mi República Dominicana, es mi país. Sí. Pero también quiero y amo a Estados Unidos porque es el país que me adoptó y que me ha dado muchos logros, muchas cosas interesantes, buenas, mi hija también. Sí. O sea que es como lo bueno de los dos mundos. Vamos entonces ahora a lo que es profesional. Tú estudiaste mercadeo. Mercadeo y negocios internacionales. Entonces, llegas acá, dices que empiezas el negocio haciendo unas tarjetas y después puerta a puerta. ¿Cómo fue ese crecimiento? ¿Cuál fue ese mayor reto si tú ves a Viviana, la de ese tiempo, la que estaba iniciando con las tarjetitas, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste? Pues Indira, te cuento que yo creo que este es un chip que yo traigo, porque vengo de abuelos emprendedores.
Y cuando llego a este país, igual, y empiezo con las tarjeticas, pues empecé a como a tocarlo puerta a puerta. ¿Qué yo veo ahora? Que es muchísimo más fácil. Ay, sí, mi yo amor. amo la tecnología. A mí siempre que me preguntan, yo digo, yo soy mujer tecnológica y porque esto no estaba antes. O sea, yo hubiera querido nacer en esta época. Porque el mundo es muchísimo más fácil. Llegarle a la gente es muchísimo más sencillo. Conocer, a mí me tocó puerta a puerta. Yo empecé en Port Chester, allá en Westchester. Y empezaba, y en New Rochelle, de donde vivo, y tocando los negocios. Y mire, esta soy yo, y esto es lo que hago. Y era ir una vez, y era ir 2 veces, y 3 veces a que la persona te conociera, te cogiera confianza, y empezara, bueno, hasta que por fin dijera, ¿sabes qué? Sí, te voy a dar el negocito. Entonces, esa parte yo creo que fue uno de los retos más grandes. Mira, las redes sociales, que ahora, como bien tú dices, yo también, de verdad, yo digo, Dios mío, pero si yo hubiese sido adolescente en esta época o adulta más joven, porque ya, ¿verdad? Adulta más joven, sigo siendo joven, pero más joven, ¿cuántas cosas? O sea, a esta edad que tengo ahora, desde, qué sé yo, imaginarnos que a los 20 hasta ahora, volar. Sí. Porque venimos de una cultura diferente, del, como tú dices, del 1 a 1, del puerta a puerta, del boca en boca, que ahora eso son las redes sociales. Pero antes era que alguien probara el producto o servicio y que esa gente lo recomendara, entonces que alguien viniera a verte. No existía el posicionamiento tan fácil como ahora se tiene. Exacto, ahora trabajamos con inteligencia, porque ahora tú puedes estar desde la sala de tu casa, desde tu cama, y tú estás trabajando, y lo haces hay personas que dicen, no, usted no está trabajando. Generaciones pasadas dicen, no, les cuesta creer que tú estés en un computador y estés trabajando, y efectivamente, sí, se trabaja, pero no se trabaja quizás físicamente, pero sí se trabaja mentalmente, y se trabaja de manera inteligente. Así que a mí me encanta el nuevo marketing, la nueva forma de hacer negocios. Cuando tú dices el nuevo marketing, vamos a poner esto en contexto. En mi país dice, vamos a hacerlo como arroz y habichuelas. Eso. Como, claro. ¿Qué es el marketing tradicional o cómo podríamos definirlo y el marketing digital? ¿Cuáles son como las cosas buenas y las no tan buenas de ambas? Bueno, yo creo que las dos en definitiva se siguen manejando. ¿Por qué? Porque tenemos generaciones de los dos mundos. Entonces, ¿cuál es el mercadeo o el marketing tradicional que antes... Ahora es un término nuevo realmente? Cuando lo estudié hace 20 años atrás, la gente hablaba ni siquiera conocía la palabra mercadeo. Pensaban que solo el servicio al cliente era la forma de mercadeo. Presentar un producto bonito, eso era mercadeo. Entonces era lo que tú le decías al cliente, yo tengo lo mejor, es calidad, y con que usted tenga un buen servicio al cliente, con eso basta. Ahora no, ahorita hablamos de marketing digital, que es lo que trabajamos en todo lo que es el mundo online. Y es tras llevar ese negocio, que es un negocio físico, llevarlo a ese mundo digital, entrar en esa competencia, entrar en esa galaxia porque hay muchísimo, y si el mundo corre rápido, pues en internet corre más rápido, y es abrirse un espacio en ese mundo. Y que cuando hablamos de digital, señores, no es Instagram, Facebook, Twitter, no. Digital es todo, hasta el WhatsApp, sí, el teléfono, un mail marketing, o sea, todo ese mundo, como tú le dices, es también forma parte de lo que es el mercadeo digital. Y los que tienen negocios, para quienes está dirigido este podcast, los que tienen negocios deben entender y cambiar el chip de que las redes sociales son para conocer gente y amiguitos y ver la familia que está lejos. Exacto. O sea, ya las redes sociales no son eso, Viviana, ¿no? Para nada. Sí entramos a redes sociales para entretenernos, definitivamente, pero me encanta decirle a mis alumnos y a mis clientes, usted entra, pero tiene que vender de una forma diferente. Usted no puede llegar a las redes sociales, vea, le vendo. No.
porque usted está atacando y nadie, es que usted está en un parque y usted lo primero que quiere, o lo último, perdón, que quiere ver es a un vendedor. O sea, una persona le llega, vea, le vendo tal cosa a usted, no, gracias. Por más interesado que usted esté, ni siquiera le para bolas. Lo mismo pasa en redes sociales. Usted tiene que saber llegar, usted tiene primero que trabajar en ese cliente que usted quiere conseguir, ese cliente ideal, que también suena cliché, pero es real. Tenemos que saber a quién le vamos a vender, porque no podemos venderle lo mismo a los de 20 que a los de 50 o a los de 40, no podemos usar el mismo lenguaje. Y si yo vendo camisas, yo puedo vender camisas para hombre, camisa para mujer, camisa para niños, entonces tengo que saber qué es lo que quiero ofrecer y a quién le quiero ofrecer. Sabes que la gente ahora habla mucho de hay que ser globalizado. Tenemos que venderle a todo el mundo. Tenemos que hablar con todo el mundo. Y yo de verdad soy muy conservadora en eso. Tanto como agencia, como cliente, como Indira, como mentora, como todo. Soy bien conservadora en eso porque yo digo que mientras más puntas le sacas a un lápiz, mejor escribe. Sí. Entonces, mientras más pulido tú tengas a quien tú le vas a hablar, el producto que tienes, el servicio que tienes, más fácil vas a vender. En un momento posicionarte tal vez sea un poco trabajoso, pero cuando ya la gente sepa que tú eres el que vende el lápiz, la gente te va a comprar el lápiz y todo el que piense en comprar un lápiz va a ir donde ti. Entonces, ¿crees tú en esa famosa globalización de que una empresa tenga que hablarle y venderle a todo el mundo? ¿O tú crees que debemos dirigir las campañas? Debemos dirigir absolutamente las campañas, porque volvemos a lo mismo. Yo no le puedo hablar a un adolescente, a uno de 20 años, yo no le puedo... Ellos tienen su lenguaje, ellos tienen su forma de comunicarse y no le puedo hablar a una persona de 50 años como si le voy a vender una camiseta. Los muchachos la quieren más llamativa, la quieren con luces, la quieren negras, oscuras, porque así se mueven. Y en cambio una persona adulta pues la quiere un poco más clásica, la quiere un poco más un color neutro, ¿sí? Por diferentes eventos, entonces yo no puedo mezclarlo y no le puedo dar ese mismo producto a todo el mundo. Entonces sí tengo que categorizar y también saber en qué plataforma me voy a mover, porque yo no puedo tener, es que a mí me gusta Instagram, pero resulta que mi cliente no está en Instagram. Me pasa muchísimo, porque la gente hace campañas, pero resulta que sus clientes son tomadores de decisiones y sus clientes están en LinkedIn. Entonces, ¿tú qué haces en Instagram? Un presidente de una organización, un gerente de ventas o algo, no va a estar en Instagram. Ellos no están mirando, ni siquiera tienen el tiempo, pero sí tienen un perfil en LinkedIn. Quizás no te contesten en el instante porque también están ocupados, pero sí revisan y sí chequean y sí contestan. O sea que LinkedIn nos está ahorrando lo que antes hacíamos o llamamos hold, que antes había que llegar y esperar y la recepcionista, la secretaria, el asistente y pasar por un resto de personas. Ahorita no, con LinkedIn tú llegas, te ganas a esa persona, porque también esa es otra. Tú llegas, mandas un mensaje y automáticamente le estás diciendo, hola, este es mi servicio, esto es lo que yo hago. Y no, hay que saber llegar, hay que llegar contacto, hay que mira cómo estás, me gusta lo que estás haciendo, ¿sí? Tener conexión, porque eso es lo que hace que las personas conectemos y compremos y sigamos a esa persona, la conexión. Así es. Yo de verdad estoy muy de acuerdo con todo eso que estás diciendo. Clientes que te llegan a veces y te dicen, es que yo sé que lo que está de tendencia es TikTok y el Dame el Girl y el no sé qué, y yo quiero eso porque eso es lo que está tendencia, pero tu gente no consume eso, no quiere eso. Entonces, hay redes sociales, por ejemplo, yo tengo TikTok, pero yo no hago TikTok, ¿me entiendes? Sí. O sea, sí, saco contenidos que lo envío para allá porque hay que tener presencia, sí, pero no me enfoco en esa red. ¿Cuál es mi red? LinkedIn o Instagram, porque muchos clientes sí todavía me siguen en Instagram,
pero tengo contenidos en esas dos redes. Ni siquiera Facebook, ya Facebook no lo uso tanto tampoco. Ya casi tenemos que cerrar, pero no me quiero ir sin que hablemos de la revista. Cuéntame de la revista, ¿dónde podemos conseguir también la revista? Bueno, la revista es otro bebé muy lindo que tengo. También tenemos todos estos empresarios y todas estas personas de nuestra comunidad que hacen algo bueno y que trabajan por construir un mundo mejor. Entonces siempre los tenemos aquí, tratamos de tener su historia para que la gente también comparta y sean como una fuente de motivación para los nuevos que están llegando o personas que ya están aquí. La revista la tenemos digital, está en www.cafurimagazine.com. También tenemos la aplicación Cafuri Magazine y la tenemos también en ediciones especiales ahora e impresa. Antes de pandemia, tú sabes que todo era diferente y después de pandemia. Entonces decidimos ahorrar mucho también el papel, mucha gente que ya nos sigue, que ya nos conoce, entonces ya la busca de manera digital. Pero tampoco queremos dejar a un lado las personas que todavía les gusta el papel, así que sacamos unas ediciones al año impresas también. Yo soy de las que entiendo todo lo digital, me encanta lo digital, soy muy digital, pero me encantan las revistas, ojearlas, el sentirlas, papel. Sí, igual que los libros, o sea, Sí. yo no leo un libro digital, los libros yo tengo que tocarlos y pasar rayarlos. página y pasar página. Eso es algo muy, no sé, muy yo. Sí. Tengo que finalizar, no quiero finalizar esta entrevista, pero tengo que finalizar. Pero antes quiero que me des 3 secretos o 3 tips o en 3 palabras que te hayan servido para la Viviana que eres hoy día. La perseverancia me ha servido muchísimo, hay que ser perseverante todos los días. La educación es el cierre total, mentalidad. Esas son las 3 palabras que me han hecho la persona que soy ahora. Tú tienes que cambiar tu mentalidad porque si tú te sigues victimizando, pensando en el pasado, no vas a salir adelante. Si tú no te levantas todos los días a hacer lo mismo porque son cosas, se aprende, son habilidades que aprendemos, nosotros podemos nacer con ellas, pero si nosotros no nos encargamos de todos los días de estarlas trabajando, esa habilidad se queda, se pierde. Entonces hay que construir. Y la educación, definitivamente con la educación tú llegas donde quieras, rompes puertas. Gracias por haber estado conmigo hoy. Gracias a ti, Indira, fue un placer. Bueno, señores, me quedo con el no debemos ver para creer, sino creer para ver, porque debemos cambiar, como dice Viviana, la mentalidad, estar tan enfocados en lo que nosotros queremos, no lo que no queremos, en lo que queremos, porque como siempre les digo, los negocios son tan grandes o tan pequeños como la mentalidad de su dueño. Nosotros ya terminamos este episodio de hoy. Recuerda seguirnos, recuerda también compartirlo y nos vemos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.